Muy bien, saludos a todos. Les habla el doctor José Manuel Leoni, médico internista y hematólogo. Y en esta ocasión les quiero compartir un caso clínico que nos va a servir para evaluar la prolongación del TPT. Recuerda que si la información que te estoy compartiendo te es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal. El siguiente caso clínico se trata de un paciente masculino de 34 años de edad que consulta a atención primaria con un cuadro de una semana de evolución caracterizado por aumento de volumen, dolor y rubor en la pantorrilla derecha, que fue manejado ambulatoriamente como una celulitis con tratamiento antibiótico oral. Y este cuadro no estaba asociado a trauma. Eso es lo que menciona la nota de referencia a hematología. El paciente había reconsultado nuevamente a atención primaria por persistencia de la sintomatología. Al parecer había presentado cierto dato de inestabilidad hemodinámica, por lo cual le toman una gasometría arterial y después de esta gasometría desarrolla un gran hematoma en la extremidad superior izquierda, donde se había tomado la gasometría. La gasometría se tomó a nivel radial del miembro superior izquierdo y cursó con datos de inestabilidad y descenso de la hemoglobina de 7 a 4 gramos por decilitro, que ameritó la transfusión de 3 unidades de glóbulos rojos empacados. De hecho, este paciente al momento de la consulta ya tenía anemia significativa, la cual se profundiza aún más después del evento de sangrado asociado a la toma de la gasometría arterial. Y de manera muy importante, el paciente no estaba tomando ningún medicamento que alterara la hemostasia y no tenía ningún antecedente patológico ni personal ni familiar que altere la hemostasia. Por ende, no había una explicación para este evento de sangrado relevante y de hecho el aumento de volumen en el miembro inferior del lado derecho también estaba asociado a hematoma. Entonces ya tenía un cuadro de sangrado previo y después de la toma de la gasometría un evento de sangrado con datos de inestabilidad hemodinámica. Eso no es normal. Aquí es muy importante que nosotros evaluemos un hemograma buscando cómo está el conteo de las plaquetas y tiempos de la coagulación. El paciente describía en semanas previas la presencia de algunas lesiones vesiculares, poco bien descrito, y de hecho no tenía estigmas de lesiones que hubiese tenido previamente, pero se describían como unas lesiones vesiculares y hacían pensar la posibilidad se había desarrollado un cuadro de herpes previo. Estas imágenes corresponden al aumento de volumen que presentó el paciente en la extremidad superior izquierda, donde se toma la gasometría. Y esta otra, el aumento de volumen en el miembro inferior del lado derecho, que fue manejado inicialmente como una celulitis, pero que realmente correspondía a un gran hematoma y no estaba asociado a una trombosis venosa profunda. Esto corresponde a los laboratorios que venían en la referencia: leucocitos normal, anemia y trombocitosis. La prueba de función renal normal, y lo más llamativo era la prolongación del TPT, que en la nota de traslado se consigna que no corregía con la mezcla 50-50. Y aquí podemos hacernos una idea de lo que está sucediendo. Una prolongación del TPT que sea real, que se tome y sea real lo que está sucediendo, que está prolongada, y yo realizo la mezcla 50-50 y no corrige, me hace pensar que hay la presencia de un inhibidor, que puede ser un anticoagulante lúpico o un autoanticuerpo contra factores de la coagulación de la vía intrínseca, contra el factor 8, contra el factor 9, el 11, que son los que se asocian a sangrado. Este cuadro que tenemos acá, en el cual el paciente tiene el TPT prolongado que no corrige, no nos hace pensar en un anticoagulante lúpico, porque no se asocia a eventos de trombosis este cuadro clínico, está asociado a eventos de sangrado. Y es muy cierto que el anticoagulante lúpico en relación a un síndrome antifosfolípido puede asociarse a sangrado, pero si el paciente desarrolla trombocitopenia asociado al síndrome antifosfolípido. Pero el paciente no tiene trombocitopenia. El paciente tiene manifestaciones de sangrado con un TPT prolongado que no corrige. Y por ende, yo debo pensar la posibilidad de autoanticuerpos que inactivan factores de la coagulación de la vía intrínseca, contra el factor 8, contra el factor 9 o contra el factor 11. Estos son los laboratorios que se le tomaron en nuestra institución. Leucocitos básicamente normal, diferencial
en las cuentas absolutas básicamente normal, anemia, trombocitosis y los reticulocitos en 8.52% como una respuesta medular al evento de sangrado significativo. La cinética de hierro con un patrón inflamatorio, ferritina alta, el hierro sérico bajo, la capacidad total de fijación de hierro baja y la saturación de transferrina por debajo del 20% que nos habla de una deficiencia de hierro funcional. En los tiempos de la coagulación, el TP normal, el TPT prolongado, vemos que la corrección con plasma normal no corrige, no se normaliza. Por ende es un TPT prolongado que no corrige. Y podemos observar que el anticoagulante lúpico es negativo porque el cuadro no se asocia a trombosis, no hay trombocitopenia. Y lo que sí tiene el paciente es un factor 8 en 0.2%. Es decir, esto apoya el concepto de un autoanticuerpo que inactiva el factor 8 de la coagulación que está en la vía intrínseca. Y recordemos que el TPT evalúa los factores de la vía intrínseca. Por ende, este sería una definición de un cuadro de hemofilia A adquirida. Y este concepto de la hemofilia A adquirida está relacionado a una pérdida de la tolerancia inmunológica. Es decir, yo desarrollo autoanticuerpos que atacan mi propio factor 8 de la coagulación. ¿Y cuál sería la etiología? Que es muy importante. Se asocia a malignidades, a tumores sólidos o hematológicos, a procesos inmunológicos, se asocia también a procesos infecciosos. En las mujeres el embarazo puede ser un desencadenante para la hemofilia adquirida también. Se han descrito también algunos cuadros de herpes asociados a hemofilia adquirida. El TP normal, el TPT prolongado, la corrección con plasma normal, podemos observar que no corrige, no se normaliza. La determinación del factor 8 en 5.7, vemos que hay una disminución del factor 8 y esto no es por una disminución en la producción, que es lo que explica la hemofilia A congénita. Esto es por un autoanticuerpo que inactiva factor 8 de la coagulación. Cuando yo manejo un paciente con hemofilia A adquirida, el enfoque del tratamiento está centrado en controlar el sangrado y esto lo vamos a hacer con medicamentos bypassiantes. En este caso, el complejo proteomínico activado y el factor 7 recombinante. Y esto de bypassiante hace referencia a generar fibrina a través de la utilización de medicamentos que puedan aportar factor 7 de la coagulación, que es lo que ustedes conocen como el iniciador de la vía extrínseca de la coagulación. Recuerden que en el modelo clásico de la coagulación nosotros podíamos generar fibrina a través de una vía intrínseca y una vía extrínseca. Para entender más fácilmente esto, vamos a generar fibrina utilizando la vía extrínseca aportando factor 7 recombinante o complejo proteomínico activado que tiene factor 7 activado. Y esto tiene un control del sangrado por encima del 90%. La dosis del factor 7, 90 microgramos por kilo cada 2 horas hasta controlar el sangrado y después se puede espaciar la utilización en las dosis de este medicamento. Pero el enfoque del tratamiento también tiene que estar sobre el autoanticuerpo y para esto voy a utilizar tratamiento inmunosupresor. Se podría utilizar la ciclofosfamida, el rituximab y corticoides como la prednisona, por ejemplo. Y el otro enfoque del tratamiento está relacionado a la potencial patología que condicionó la hemofilia adquirida. Buscar malignidades, buscar procesos infecciosos, buscar patologías inmunológicas y también tomar en consideración los cuadros en mujeres embarazadas. Este paciente se le realiza un CAT donde no hay malignidad y lo que se reportó fue un hematoma en psoas, que es lo que explica el gran descenso también de la hemoglobina que presentó el paciente también durante su evolución. La serología viral era negativa, herpes no había reactivo, el perfil inmunológico estaba negativo. O sea, básicamente no teníamos una explicación en una patología de base que explicara la hemofilia adquirida, que estos son casos que se conocen como idiopáticos, cuando no hay una patología asociada. Entonces, para controlar el sangrado utilizamos factor 7 recombinante y en el tratamiento inmunosupresor se utilizó corticoide más rituximab cada semana por 4 semanas. Completó las cuatro dosis el 17 de marzo del 2022 y su primera dosis fue en febrero. En el caso de la hemofilia adquirida, no hay una correlación entre el porcentaje del factor 8 y el riesgo de sangrado. Es decir, yo podría tener un paciente que tiene factor 8 más alto y sangrar más que un paciente que tiene un factor 8 en rango todavía más bajo.
No es una cinética lineal, se habla que es una cinética de tipo 2. Ahora, el paciente se le da egreso para completar su última dosis de rituximab ambulatoriamente, había estado estable, no había sangrado, y el paciente reconsulta nuevamente por otro evento de hematoma. Y tras este nuevo evento de sangrado comienza nuevamente el factor 7 recombinante y se considera la administración de ciclofosfamida. Podemos observar que el paciente ya tenía una disminución del TPT, básicamente ya en rango de normalizándose. El factor 8 había aumentado más y las unidades beta estaban disminuyendo respecto a la previa. Esta estaba en 10, esa es la fuerza del inhibidor, y aquí había disminuido. Muy probablemente, si se hubiera esperado todavía el máximo efecto del rituximab, esto hubiera controlado mejor el evento de la hemofilia adquirida. Pero lo cierto es que ante un nuevo evento de sangrado se le suma la ciclofosfamida. El paciente sin nuevo evento de sangrado y tras controles posteriores, podemos observar que el hemograma está completamente normal. Este es un control de junio, completamente normal, el TP normal, el TPT normal, el factor 8 normal y la unidad de BT está en 0. Este paciente alcanzó una respuesta completa al tratamiento inmunosupresor. Utilizó corticoides, utilizó rituximab y posteriormente utilizó ciclofosfamida. Específicamente no se pudo determinar una patología de base asociada al cuadro de hemofilia adquirida. Actualmente el paciente se encuentra en respuesta completa, sin nuevo evento de sangrado. Recuerda que si la información que te he compartido te es de utilidad, no dudes en suscribirte al canal.